Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Sostenible Pura Vida. Hoy vamos a conversar con la señora Irene Weiss desde Argentina y el tema de hoy son los impactos ambientales de la pesca de arrastre. Así que ya casi damos inicio. Hola, buenas tardes. Hola, Irene. Hola, hola. Bienvenidos. Hola. Hola, Rosana. Ya casi damos inicio. Buenas, Hola, Irene. ¿cómo anda? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, genial. Espera que voy a acomodar esto porque para variar el gato me lo movió. No te preocupes. Aquí vamos dando chance que todo el mundo se conecte. Bárbaro, genial. El tema de hoy va a ser los impactos ambientales de la pesca de arrastre. Estamos con la maravillosa Irene Weiss desde Argentina, bióloga, ecóloga, científica, ¿qué más? ¿Qué más? Profesora universitaria. Si alguien tiene criterio para hablar del tema, es la señora que tenemos aquí hoy. Así que gracias por estar aquí. Tu agenda es una locura. ¿Cuántas horas es que necesitas por día? 30. Como mínimo. Bueno, Bueno, eso es bueno. gracias por la presentación. Hago lo que puedo. La verdad que si te puedo ayudar, con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, tenemos 10 días para ver qué pasa, a ver si el presidente veta la ley. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sí. Bueno, ahí nos dejaron unas cuantas preguntitas. Correcto. Eh, yo ahí me las anoté, acá me fui anotando lo que me fueron preguntando. Algunas son muy generales, otras son más específicas, pero en realidad no es nada distinto de lo que tenía pensado que me ibas a preguntar por lo que estuvimos conversando. Correcto. Yo creo que deberíamos de empezar por explicar la diferencia entre la pesca artesanal y la pesca de arrastre, para los que no lo sepan, ¿verdad? Porque puede ser que haya personas que todavía no conozcan la diferencia. Así que te doy el espacio porque aquí vos nos vas a educar hoy. Bueno, la pesca, en realidad hay muchos tipos de pesca diferentes. Digamos, la pesca de arrastre es parte de un tipo de pesca que en general es más de tipo comercial, no Ujú. es artesanal. O sea, hay gente que obviamente artesanalmente puede hacer pesca de arrastre, pero son los menos. En general son los barcos que hacen pesca de arrastre. Se puede hacer pesca de diferentes formas, no es la única manera la pesca de arrastre. Lo que Ujú. pasa es que la pesca de arrastre lo que hace es ser muy poco selectiva. Vos estás apuntando a una especie, si mal no entendí, por mis colegas de allá del Centro de Investigaciones del Mar de Costa Rica, que son colegas que también se oponen, si mal no entendí, es un poco para pescar camarón, que tengo entendido por lo que ellos dicen que es solamente el 4% de las especies que llega a puerto. Así que en realidad no le veo demasiado sentido a esta ley. Yo, Ujú. sinceramente, a mí me preguntan, yo no conozco mucho la realidad actual de Costa Rica, estuve en Costa Rica hace muchos años, pero te puedo decir, aportar en lo que la pesca de arrastre produce. Es muy dañina porque al ser poco selectiva vos estás sacando un montón de especies que no tienen valor comercial y que además, bueno, tal vez las especies acuáticas te dé el tiempo de tirarlas de vuelta al agua. Lo que pasa es que en general no lo hacen, y las especies que tienen respiración aérea, como las tortugas o los pequeños mamíferos marinos, al final tampoco pueden estar muy expuestos en la cubierta de un barco al sol porque terminan muriendo. Entonces, Asfixiados.
Sí, en realidad los que tienen respiración aérea, los que se asfixian sí son los que respiran por branquias, o sea, los peces, por Ujú. ejemplo, y todo el resto de los animales acuáticos propiamente dichos, pero por ejemplo, los reptiles y los mamíferos que volvieron secundariamente al mar, como en el caso de cualquier mamífero marino o una tortuga, por ejemplo, marina, hay bastantes por la zona, esas podrían sobrevivir respirando aire. El problema es que necesitan el agua para lubricarse, o sea, están habituados a vivir en un medio acuático, un animal que tiene Claro, aletas, ¿entendés? La verdad que no solamente es muy poco selectiva, o sea, yo creo que a largo plazo eso va a ser un perjuicio muy grande, sobre todo para un país. A mí lo primero que me pareció fue algo completamente contradictorio, porque Costa Rica es uno de los, si no el país que tiene mayor cantidad de reservas protegidas por cantidad de correcto, habitantes y por superficie del mundo, es uno de los que más tiene. Yo creo que es el mayor en esa relación, ¿no? Con la cantidad de habitantes y la superficie de especies correcto. de áreas protegidas. Entonces, Ujú. además es el país donde está la ciudad de Escazú, justamente que acaba de ratificar la Argentina. Entonces me parece completamente absurdo, hasta ridículo te diría, que se esté pensando en una medida que no tiene ningún sustento científico, donde los mismos científicos de Costa Rica, no digamos en el caso mío o cualquier persona extranjera que lo puede ver desde afuera, pero los mismos científicos de Costa Rica se están oponiendo. Entonces, evidentemente, yo realmente no entiendo, yo tengo que pensar que es por una cuestión de falta de conocimiento que lo hacen, no Vieras quiero pensar. que no, no sé, yo pienso que es un tema más político, algún lobbying hay por ahí detrás, no sé si está China por detrás, la verdad que no tengo claro cuál será el tema, ¿verdad? Eh, Yo eso no lo sé, pero lo que te puedo decir es que en un país que tiene una posibilidad enorme de ecoturismo, como es Costa Rica, que eso lo he visto, no es que nadie me lo contó, ujú, yo lo vi años atrás ujú. y ahora mucho más. Vos estás con un proyecto que no tiene un sustento de una evaluación de impacto ambiental seria, o sea, hasta lo que yo sé, la última vez que se midió la cantidad de camarón fue hace unos 2 años y pico atrás, en el 2018. Estuve buscando un poco de información técnica, digamos, entre mis colegas para poder ayudarte realmente en algo que sea actual, porque quería conocer la realidad. Entonces, Ujú. es muy probable que sea lo que vos decís, lo que no te lo puedo asegurar. Lo que sí es importante es que antes de tomar una determinación de ese tipo, siempre conviene hacer una evaluación de impacto ambiental, y es más, además de la evaluación de impacto ambiental, una evaluación ambiental estratégica, y eso significa que vos le des la posibilidad a la gente de tener audiencias públicas, que la gente opine. Ahí debe haber mucha gente que vive de la pesca artesanal, del ecoturismo, del buceo, del deporte náutico, porque también, o sea, todo eso son puestos de trabajo que cuando empiece la pesca esta de arrastre masiva, son puestos que se van a deteriorar. Se Entonces, habla de más o menos 15,000 familias de pesca artesanal, o sea, que se ven afectadas por, digamos que versus 300 que viven de arrastre. sí, vos sabés que ese fenómeno que se está dando ahora, que se está discutiendo ahora en Costa Rica, no es nuevo. Eso viene produciéndose en muchos países del mundo. Es muy común verlo en África. Hay documentales muy interesantes donde se debate. Hay un documental que tiene ya como más de 10 años, que yo siempre lo recomiendo a mis alumnos porque no perdió vigencia. Si bien las fechas, obviamente hay que tener en cuenta que es un documental que se hizo hace una década. En inglés se llama The End of the Line y tiene un doble sentido, porque es la punta de la línea, refiriéndose a la línea de pesca, pero cuando lo buscan en español para verlo subtitulado, bueno, tanto vos como yo lo podemos ver en inglés, pero la gente que no entiende el idioma tiene que buscarlo como Un mundo sin peces o Salvemos el mar, que son los títulos, viste, que les cambian tanto en España como en América Latina. Y eso, en ese documental hay un periodista de investigación de un diario inglés del Reino Unido, de Daily Telegraph, que hizo una investigación muy exhaustiva sobre todos los temas de pesca y todos los intereses que se mueven detrás, hablando de lo que vos me decías de intereses políticos, y Ujú. ahí cuentan, más o menos por la mitad del documental, que hay como yo siempre hago un intervalo en ese momento en la clase, cuando eran las clases presenciales, porque ahora se los doy para que lo vean y después hacemos el debate, ¿no? Pero en las clases presenciales, siempre en el medio, justo, yo hacía un corte porque empieza el caso de África,
lo que sería África Occidental, que es lo que se enfrenta a las costas nuestras, digamos, de América, y hay varios países en los cuales hablan en primera persona los pescadores artesanales de los problemas que tienen y cómo las grandes embarcaciones de pesca, con toda la tecnología que tienen, ¿no es cierto?, desde ecosondas hasta radares, hasta GPS para detectar hasta el más mínimo pez, no se puede esconder porque ya enseguida lo capturan. Entonces, lo que dicen los pescadores artesanales es que se ven obligados a migrar porque no le pueden dejar un futuro a sus hijos, y cuando quieren migrar a Europa, los que están sobre todo en la costa de África más hacia el norte, ellos dicen, quieren nuestros recursos, pero no nos quieren a nosotros, sobre todo si son personas de piel oscura, ¿no? De piel negra, los morenos. Entonces es muy triste, es tremendo, porque no es un tema, lamentablemente no es un tema nuevo, es un tema que en otros países se da muchísimo. Lo que pasa es que fue bastante invisibilizado, ¿no? O sea, los que estamos en el tema conocemos los documentales, son documentales que tuvieron premios importantes, algunos, hay varios, ¿no? Hay 5 o 6 del mismo tipo, pero este es el más así icónico, por eso lo recomiendo. Quiero aprovechar, Irene, aquí voy a leer un comentario que nos enviaron al Cotot. El camarón se cultiva con mucho éxito y no es necesario ir a destruir los arrecifes y zonas naturales. Exacto. Bueno, una cosa que todavía no mencioné justamente es el deterioro que hace en el fondo, en los arrecifes. Pero hay que, o sea, por un lado es así, es verdad, se cultiva. Lo que pasa es que en el cultivo del camarón hay que tener un poco de cuidado, porque en general en el cultivo de cualquier especie acuática, cuando uno hace acuicultura, lo que tiene que tener muy en cuenta es siempre medir la cantidad de nutrientes que se producen por las heces de las especies que vos estás cultivando, por la materia fecal y la orina, y también por el exceso de alimento que normalmente se les da para hacer un engorde rápido de cualquier especie, porque todo eso se convierte en fertilizante para las plantas acuáticas. Entonces se produce lo que se llama un bloom, o sea, es como una floración, aunque las plantas acuáticas o las algas no florecen, pero en inglés se les llama bloom, como si fuera la palabra exacta, como de cuando las plantas con flor, ¿no? Florecen, se produce como una explosión por el exceso de nutrientes. Entonces, acá justamente hubo un debate muy fuerte cuando se planteó la posible acuicultura en el canal de Beagle, al sur de mi país, de salmones, ¿no? Que ya en Chile hubo una experiencia triste, porque más allá de la cantidad de antibióticos y de cosas que le tienen que dar a los peces para que no se enfermen, está todo ese exceso de nutrientes. Fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, incluso ya se discutía esto en el año, te voy a decir exactamente, porque yo estaba embarazada de mi hijo mayor, en el año 83, yo fui como profesora visitante invitada a la Universidad la Universidad Austral en Valdivia, en Chile, a un curso que ellos tienen todos los veranos de limnología, de ecología acuática continental, en las orillas del lago Riñihue, que es un lago de los de origen glaciario, como los que tenemos en el sur de Argentina también hay en el sur de Chile. Y me llevaron a ver el proyecto, que ya estaban criando peces, inclusive eran peces exóticos porque eran truchas, en el lago Villarrica, que tuvieron que dejarlo de lado porque un lago de origen glaciario que tiene aguas súper cristalinas, que tiene una calidad de agua de deshielo, les estaba deteriorando a una velocidad. Ese proceso se llama eutrophication en inglés, pero se traduce como eutroficación o eutrofización. El doctor Margalef, que fue un prestigioso ecólogo español, dice que no es correcto traducirlo tal cual como eutroficación, sino eutrofización. Eu quiere decir verdadero en griego, y trofos viene de alimento, de alimentación, ¿viste? Como uno habla de cadena trófica, tiene el mismo origen la palabra. Entonces, cuando vos estás dando un exceso de nutrientes a cualquier ambiente acuático, sea marino, sea de lago, sea de río o lo que fuere, vos estás generando un proceso que lo estás acelerando en relación con lo que sería en la naturaleza. O sea, la eutrophication, o sea, la eutrofización natural existe, pero es muy lenta, y más en un lago de origen glaciario o en costas marinas, por ejemplo, protegidas, ¿no? Que tienen agua prístina. Pero cuando vos le estás agregando más nutrientes de lo normal, de lo que tendría que llegar por
por escurrimiento de las lluvias, de los procesos naturales, ¿no es cierto?, de las hojas que caen, que se van pudriendo por acción de los hongos y las bacterias de la putrefacción. Cuando vos agregás eso de manera artificial por el alimento o por la materia fecal y la orina de las especies que estás cultivando, estás produciendo lo que se llama una eutrofización antrópica o cultural, que es diferente de la eutrofización con Z, ¿no? Eutrofización con Z sin H, de la eutrofización natural, que es un proceso súper lento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo no digo que no sea la solución. Justamente el cultivo de camarón se puede hacer perfectamente controlando esto de manera cuidada digamos, en tierra o en lugares así confinados. Puede ser en el mar, pero en lugares confinados que estén bien, digamos, controlados. Pero no así al azar, como se quería hacer acá, por ejemplo, con los salmones en el sur. Y por otro lado, ahora voy a mirar la pregunta, me la vas a leer después vos, porque con esto si no me tengo que cambiar los lentes, no alcanzo a leer. No, yo te leo, tranquila. Bueno, no, lo último que te quería comentar antes de la pregunta es que una cosa que es súper importante, no es un detalle menor, que cuando vos haces pesca de arrastre, ya sea por el proceso que fuere, mucho peor si es de barcos grandes, vos estás removiendo un montón de sedimentos del fondo que tienen una estructura determinada y que además en general es donde se concentran. En el supuesto caso que haya algún contaminante como los metales pesados, se concentran ahí. Entonces cuando vos removés eso, le producís a las especies que viven en el agua, en el ambiente ese, un perjuicio tremendo. Entonces yo creo que todas esas cosas no están tenidas en cuenta. Y quiero creer que es por ignorancia, por falta de conocimiento y no por mala voluntad. Por eso a mí me parece muy importante que se tome una decisión, digamos, contraria, ¿no? Que, bueno, vos me habías explicado en privado que el presidente lo puede vetar si quiere el proyecto que salió de diputados, pues yo te preguntaba qué pasa con senadores. Claro, yo no sabía que en Costa Rica no hay senadores, o sea, lo que sale de diputados ya es ley. Acá no, acá tenés que lo que sale de diputados tiene que pasar por senadores o viceversa, lo que está aprobado por el Senado tiene que entrar en diputados. Así que, y por supuesto también obviamente el Ejecutivo lo puede vetar, pero yo creo que acá tendrían que escuchar, me parece, un poco más a los científicos que tienen, que son muy buenos, en Costa Rica hay muy buena ciencia marina. Correcto. Y a mí me parece que o no los están escuchando o algo está pasando. Irene, yo te voy a decir, personalmente, yo creo que es poco probable que alguno de esos diputados, aunque no todos, perdón, diciéndolo honestamente, no todos están preparados para el cargo que ocupan, o al menos no lo demuestran, yo creo que no hay uno de ellos que no sepa que esto no tiene ningún beneficio. Pero como te digo, desafortunadamente la experiencia nos dice que hay mucho lobbying por detrás, hay intereses por detrás, porque ignorancia no es. Todo, se los han dicho 1000 veces que eso arrasa con todo el suelo marino. Por más que no seamos ambientalistas, o sea, todos sabemos que eso no puede ser bueno. Entonces, bueno, pero cuando no un es lobby, ignorancia. por más fuerte que sea un lobby, yo te digo, por lo que yo veo en la Argentina, por más fuerte que sea un lobby, cuando la gente realmente está bien informada, porque eso es otra cuestión, que los científicos tendrían que informarle a su propia población para que la misma gente sea la que se dé cuenta a qué se va a someter, a qué se va a exponer. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos antecedentes, no digo que no haya lobbies acá, ahí, pero te puedo contar hasta mañana la cantidad de lobbies que hubo y que sigue habiendo, pero por ejemplo, acá cuando en Esquel, que es una ciudad andina, en la Patagonia Argentina, querían implementar la industria minera de extracción de oro, toda la población, con el intendente a la cabeza, toda la población salió a la calle, por supuesto no era época de pandemia, no estoy hablando de hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, y se opusieron, le dijeron no a la minería y no se hizo. Después otra experiencia que tuvimos, que yo me acuerdo que fui protagonista de algún modo porque estaba en esa zona haciendo mi tesis sobre el río Paraná. En una época se pensaba hacer se pensaban hacer dos presas hidroeléctricas en llanura, cosa que es bastante loco, porque no es que obtenés mucha energía hidroeléctrica como en una caída de agua, ¿no? Con mucha diferencia de altura en el relieve. Querían hacerlo en el valle de inundación del río Paraná, donde se reproducen todos los peces de importancia comercial de la Argentina de río. Estoy hablando del sábalo, el surubí, el patí, el manguruyú, el dorado, bueno,
son peces que desde la época de los pueblos originarios ya tenían una importancia como fuente proteica enorme. Y cuando iban a hacer esto, me acuerdo que salió toda la gente de la provincia de Entre Ríos, que justamente se llama Entre Ríos, lo cuento para la gente que nosotros tenemos en este momento mucho público que no es argentino, ¿no? Que es de otros países de América. Se llama Entre Ríos porque está entre el río Paraná y el río Uruguay, en lo que se llama la Mesopotamia argentina, parte en el límite con Uruguay, parte en el límite con Brasil. Entonces salieron a la calle con carteles y con stickers, que me acuerdo que me pusieron en el auto mío, me lo pegaron cuando yo pasé en ese momento por una balsa, porque ahora hay puentes por todos lados, pero en esa época no, y decía, queremos Entre Ríos sí, entre represas no. Y se opusieron y no se hizo. Y eso que habían ya pedido créditos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, no se hizo. O sea, cuando realmente la gente sale porque está informada y con buenos argumentos, porque el tema no es decir, no quiero esto, viste, como a veces uno ve, qué sé yo, que salen porque sí o porque no, porque por ahí tienen razón contra un proyecto, pero no lo argumentan con sostén, digamos, con contenido. Justamente para eso hacemos estos vivos, para que la gente pueda saber que tiene su derecho a la información, que es fundamental. Nosotros tenemos de eso una ley se de trata el acuerdo de Escazú también, en gran parte. Exacto. Además, es lo que te decía recién para los que entraron más tarde. Me parece completamente contradictorio que la ciudad de Escazú, que poca gente sabe, está en Costa Rica, ¿no? Y que ahora se está hablando en toda América del acuerdo de Escazú y en otros países también, y que justo sea Costa Rica la que está haciendo un proyecto que va completamente en contra del acuerdo de Escazú. Reactivando algo que ya fue conversación hace 7 años. Entonces, por eso te digo que desconocimiento no es, porque ya esto es un tema, ya es un tema viejo. Pero bueno. Pero ¿qué pasa con la gente? Porque ¿qué pasa con los ticos que no se informan, no salen a la calle? ¿Qué pasa con la gente? Es que estamos en manos, perdón, pero es una mafia. Es una mafia. Estamos en manos de unos poquitos. Votaron a favor 28 diputados, creo que fueron. 11 se ausentaron, que hubiesen hecho la diferencia. Entonces, estamos en manos de, ¿qué? 50 personas. Esa es la triste realidad. Pero acá se hubiera pasado una cosa así, como fue cuando fue, por ejemplo, la ley a favor del aborto, por ejemplo, que estaba todo el mundo en la calle esperando. Yo recuerdo. Y bueno, salió de diputados cuando entró en el Senado y después no fue votada en el Senado, se armó un escándalo fenomenal. O sea, la gente, no sé, la gente en ese momento, me imagino que con una votación así yo pienso, no sé, tendría que estar en la calle, sobre todo esas familias que vos bien decís que son las que se quedan sin trabajo, más la gente que trabaja en ecoturismo, no digamos solamente los pescadores artesanales, la gente que trabaja en ecoturismo, la gente que hace buceo, la gente que trabaja en hotelería, en gastronomía, o sea, todo lo que está detrás del turismo sustentable que Costa Rica, yo tengo alumnas mías jóvenes que dijeron, nosotros nos vamos a hacer nuestra vida, se casaron y se fueron con su marido, tengo varios ejemplos que te puedo contar, incluso tengo uno muy, muy cercano, que es de un alumno mío de posgrado, que es arquitecto, con su esposa, una de las hijas fue alumna mía, se fue con su marido y se instaló en Costa Rica por la posibilidad que tiene Costa Rica ella quiere darle una vida sustentable a la familia que va a conformar, ¿entendés? O sea, la verdad que a mí me sorprendió cuando vos me llamaste desesperada para hacer este vivo, realmente me sorprendió. Bueno, yo ya estaba al tanto de que esto venía debatiéndose porque uno siempre escucha de colegas y más que en los temas acuáticos es lo que más, digamos, en lo que más trabajé toda mi vida, ¿no? Pero cuando vos me dijiste, la verdad que yo dije, ay, pero ¿cómo puede ser? Si vos me dijeras cualquier otro país centroamericano, te diría, bueno, está bien, puede ser. Pero justo Costa Rica, no lo puedo creer. Sí, es me ibas a leer la pregunta, porque no quiero que se nos pase el tiempo. Bueno, en realidad era más un comentario, pero si hay otro par de preguntas, ya se me fue para arriba. Vamos a ver. Sí, Irene, ya se me fue para arriba porque entraron un montón de preguntas más. Voy a más bien aprovechar. Ok, vamos a ver si aquí la puedo poner. Bueno, entonces la persona que no tiene cajita, ahí está. Sí, ahí que dice, ya, hace 7 años, léeme que no alcanzo a ver con estos lentes. Ya hace 7 años que está suspendida. ¿Cómo es que volvemos a lo mismo? Puro interés económico.
Y sí, es de lo que estamos hablando, justamente. Por eso a mí me parece que si en este momento hay gente de Costa Rica que está escuchando, que seguramente que debe haber, o lo verán después, que realmente hablen con los investigadores que firmaron. Está la nota, digamos, la comunicación de prensa que se hizo está en Internet. Si yo pude acceder, cualquiera puede acceder, no hace falta leer un Sí, paper científico. lo que te quería Además contar, hay un par de videos que están circulando sobre ese sí, tema también en las tenemos redes sociales. tenemos en Costa Rica está el headquarter, ¿cómo se puede decir? La base de Sí, una fundación sí. de Mar Viva, que yo trabajé para ese grupo hace muchos años, hace ya, muchos años. Y ellos están trabajando mucho en el tema, pero ahora casualmente muchas de estas personas que están detrás de la pesca de arrastre quieren desacreditar esta fundación que básicamente pasa patrullando todo desde la isla del Coco hasta Galápagos. Entonces ves unas cosas que de verdad, o sea, no las puedes entender, porque yo siento que la pesca de arrastre es como tirarse un tiro a los dos pies. O sea, esa nosotros mismos. Yo quería preguntarte, digamos, dentro de la pesca de arrastre, ¿sería fácil para vos decirme más o menos cuántos aspectos afecta, o sea, la población de las especies, el suelo marino? Eh, Porque hay veces que uno de estos grupos solo habla tal vez de afectar la población de las especies, pero no hablan del suelo marino. Entonces, dentro de todas las cosas que abarca la pesca de arrastre, ¿cuál podría ser la más grave? ¿Cuál podría ser difícil de recuperar si esto se llega a dar? Estas son las cosas que me interesa mucho que conversemos porque tal vez las personas no tienen conocimiento y solo pensarán, bueno, si se acaba el camarón, que se acabe. Va más allá de eso. No, claro, mira, te voy a decir, por supuesto es muy variable, en general depende mucho del relieve del fondo marino, que hoy con las ecosondas, hoy podés ver en cualquier lugar de internet, podés ver un mapa de la Tierra, cómo sería sin el mar. Se ve perfectamente cómo es el fondo marino, o sea, se conoce perfecto, cosa que hace, no sé, 30, 40 años atrás no se tenía la certeza. Además los satélites, bueno, ahora hay una cantidad de tecnología que nos permite saber cómo es el lecho marino en todas partes. Los que tienen poca profundidad, los que se llaman ambientes someros, o sea, por ejemplo, la plataforma continental submarina de la Argentina es muy amplia, llega hasta las Islas Malvinas en el sur y, bueno, bastante amplia en la provincia de Buenos Aires, o sea, se va ensanchando hacia el sur, ¿no? Y llega incluso hasta la península antártica. Y nosotros tenemos en el sur una zona que hace poco que se protegió, que por suerte se hizo un acuerdo con Gran Bretaña, que es el Banco de Burwood, que es una zona que se supone que en la época de los glaciares, eso estaba, cuando se retiraron los glaciares, o sea, quedó como sobrelevada y después se cubrió de agua cuando los glaciares se derritieron. Y tiene una biodiversidad única. Yo hace poco, justamente en el Instituto Argentino de Actividades Subacuáticas, hice un webinar, que no sé si vos justo fue el que vos participaste, porque hice varios webinares para ellos, donde les mostraba justamente toda la riqueza que hay ahí. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque cuando vos tenés una plataforma continental somera, o sea, de poca profundidad, lo aclaro porque a veces la gente no sabe lo que significa el adjetivo somero, no es lo contrario de profundo. Entonces, vos en ese lugar tenés que la luz solar te llega hasta el fondo. Entonces, al llegar hasta el fondo, vos podés tener plantas acuáticas arraigadas porque las necesitan para fotosintetizar la luz. Y ahí tenés una enorme cantidad de cadenas alimentarias riquísimas que generalmente todo esto se da cerca de la costa, justamente que es donde más hay pesca de arrastre, lamentablemente. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de plataforma continental, donde no tenés un talud de golpe que cae a profundidades muy grandes, digamos, a grandes profundidades, tenés una enorme cantidad de cadenas alimentarias que se van entrecruzando, que son tramas alimentarias, y en esos lugares es donde se da la mayor biodiversidad marina conocida, ¿no?, para ese país. Entonces, si la plataforma es así como yo te digo, el daño va a ser tremendo. Ahora,
se supone que en lugares, por ejemplo, hay lugares donde del lado del Pacífico, sobre todo, no conozco exactamente, no quiero decir una cosa por otra porque no conozco exactamente el caso de Centroamérica, pero sí conozco bien cómo es en Chile y cómo es en las Rocky Mountains y la cordillera de la costa también en América del Norte y también acá en América del Sur, en el Pacífico. Habría que ver cómo es en América Central, ¿no? Pero cuando cae de golpe, digamos, lo que vos tenés arriba del nivel del agua también sigue por debajo del nivel del agua. Entonces, en esos casos, donde el talud es muy pronunciado, tal vez el impacto no es tan grande, pero por otro lado también se barre con lo poco, digamos, de la poca luz que puede entrar ahí. Lo que pasa es que en general ahí no se hace pesca de arrastre porque es muy complicado de hacer, es como si como si te preguntaran, ¿qué es más fácil? ¿Escalar una montaña o ir caminando por una llanura? Obviamente que vas a decir ir caminando por una llanura. Bueno, acá a los barcos les pasa lo mismo, o sea, la pesca de arrastre en una zona plana, de una zona somera, donde tenés una plataforma continental submarina relativamente pareja, es mucho más fácil, porque levantás con todo, y ahí no sé, dejas de lado un montón de especies que no tienen ningún valor comercial, que no te sirven solamente para agarrar un 1, un 2, un 5, un 10%, no importa, lo que sea, pero no se justifica el daño, porque lo que la naturaleza tardó centenares de miles de años de hacer, no se puede recuperar en poco tiempo, ¿entendés? A mí esto me hace acordar un poco, estos días estuve escuchando, habrás visto que en la Argentina hubo muchas provincias, la mitad de las provincias argentinas estuvieron bajo fuego por la gran sequía. Y entonces muchos gobernadores salieron a decir, bueno, de vuelta vamos a sembrar. Entonces muchos salieron a decir, bueno, sí, que sean especies autóctonas, no exóticas. Sí, macanudo, pero lo que no es solamente la especie que vos plantás y que aunque sea de crecimiento rápido, el problema es todo el ámbito que hay alrededor de esas especies, lo que significa un bosque, el hábitat de muchas otras especies, ¿no? Las distintas capas que tiene, cómo eso se fue conformando a lo largo de la evolución. Y en el mar pasa lo mismo. Un servicio ambiental que te da un bosque es equivalente a un servicio ambiental que te da un arrecife de coral. Entonces, lo que pasa es que a veces lo que está bajo el agua no lo ves. Y por otro lado, una cosa que leí que me pareció muy interesante de los colegas del CIMAR, ahí de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigación, biólogos, colegas míos, que dicen que no se justifica el daño porque tampoco se conoce hoy cómo es la situación del camarón, o sea, se va a crear una falsa expectativa de algo que no se sabe si realmente hay la cantidad que la gente cree que hay. Entonces, eso para la pesca artesanal es suficiente, pero a lo mejor para la pesca comercial, cuando empiece y haga un desastre, se van a dar cuenta, después de haber hecho el desastre, que por ahí no era tan conveniente como ellos creían. Y en eso tengo que volver a comentar para los que entraron tarde la película esta The End of the Line, ¿no? Salvemos el mar, o como se tradujo, como le pusieron el nombre en español, o Un mundo sin peces, porque justamente el daño es irreparable. La verdad que el daño es irreparable y ahí se muestra muy bien, el documental empieza diciendo... la gente cree que contar peces en el mar es como contar árboles en la tierra o contar vacas en un campo, pero nada más lejos de la realidad, porque los peces se mueven y además en las profundidades vos no podés saber qué cantidad de peces hay. La realidad es que cada vez hay menos y que si nosotros seguimos sobrepescando, el documental trata sobre la sobrepesca en general, ¿no? Si seguimos sobrepescando de la manera que lo estamos haciendo, el mar va a terminar siendo un montón cuando desaparezcan los grandes predadores, porque los sobrepescaron, va a terminar siendo un mundo acuático solamente para poliquetos, que son gusanos marinos, y para aguas vivas, para medusas. Y eso no es lo que queremos, porque justamente eso no tiene ningún valor comercial y ahí estarías destruyendo todas las cadenas alimentarias que hay por arriba, ¿no? No, es muy tremendo realmente que que la gente no se informe y no proteste por esto. O sea, yo te iba a dar el contexto, que eso no te lo había contado, pero casualmente es que estas últimas 2 semanas, si no me equivoco, ya el país ha estado en huelga, pero por el tema de impuestos. Entonces ya ha estado muy, muy convulso, o sea, ya está la gente en las calles. Entonces, ahorita todos los grupos ambientalistas sí han estado manifestándose, ¿verdad? Pero realmente también que el resto de la población salga a manifestarse en temas ambientales, generalmente
No, siempre son los ambientalistas líderes. Yo me acuerdo que también hubo un proyecto de minería a cielo abierto y ese sí se logró frenar, que se llamó el famoso Crucitas, y eso sí hubo más actividad, pero yo me imagino probablemente que sí, el grupo de ambientalistas que hay en Costa Rica, que es bastante fuerte, no se va a quedar de brazos cruzados. Eso tenerlo por seguro. Nada más que ahorita están unidos esos dos temas importantes, que está el tema de los impuestos y se ha puesto un poco Sí, agresivo el tema en las calles. encima estamos en pandemia también, no todo el mundo puede salir como También, antes, ¿no? Eso, pero también hay exactamente. redes sociales. A ver, ahí hay una pregunta, algunos países donde se practica pesca de arrastre, ¿qué dice? No, no alcanza. Existe la pesca de arrastre adecuada o sostenible. ¿Existe eso? Es un tema. Mira, yo te voy a decir, acá, por ejemplo, hasta lo que yo sé, el INIDEP nuestro, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, había hecho unas redes que permitían que se escapara la fauna, por ejemplo, las tortugas o los mamíferos marinos pequeños que puedan quedar atrapados. Pero eso, la verdad que es, a ver, si tienen que hacer, a veces hay una resistencia al cambio de las embarcaciones tan grande. Por un lado está el tema dinero, ¿no? Que tienen que cambiar las redes y eso cuesta dinero. Pero por el otro lado también hay una inercia, una resistencia al cambio, porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a probar algo diferente si esto a nosotros nos resulta? O sea, les resulta, pero no, les resulta desde el punto de vista económico, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si vos destruís el lugar, es como un leñador que va, ahora ya no se usa más el tema del leñador, pero porque van con dos tractores, con una cadena y te levantan la selva como si fuera una alfombra. Pero suponete en la época de los leñadores, y bueno, a ver, corto todos los árboles, y si son árboles como pasan con las secuoyas en Estados Unidos o los alerces, que son muy antiguos acá en el sur, son árboles que tienen 1500, 1600, no más, ¿qué estoy diciendo? Esos son los retoños. Creo que en Chile alcanzan a 3000 y pico de años, ¿no? Estos alerces. Alerce justamente en lengua originaria quiere decir el abuelo de los árboles, ¿no? Pasa un poco Ujú. como las secuoyas en Norteamérica. O sea, si vos sacás uno de esos árboles, imagínate lo que tarda en crecer después de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que la pesca de arrastre, o sea, se le puede encontrar la vuelta haciendo un cambio, para contestar concretamente a tu pregunta, un cambio de redes que sean lo suficientemente, digamos, que estén lo suficientemente estudiadas como para que permitan que se escape digamos, las especies que no son, o sea, que tienen respiración acuática, pero que no son de interés comercial, o las especies con respiración aérea que están nadando, como las tortugas, por ejemplo. Pero hay una resistencia al cambio muy fuerte de los pescadores de arrastre, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Quiero leer un par de comentarios Decime, porque tanto se voy a nos mirar, está. mientras vos me lees, voy a mirar también las preguntas que yo me anoté que me hicieron a mí. Ok, perfecto. Los ciudadanos finalmente tenemos el poder de decidir porque son nuestros recursos y nuestro destino. Hay que hacernos sentir y con fundamentos científicos y reales. Aquí nos dice el señor Iván, el problema es que los diputados son agentes políticos sin capacidad. Es relevante que les permita ejercer sus funciones compositivos para la vivencia de la población. Sebastián nos dice, y también está la desinformación impulsada por los grandes gobiernos y empresarios para que el pueblo no sepa del tema y no puedan reclamar. Bueno, Sí, aquí sí. también nos ponen, estamos en manos de la peor peste política que puede existir. Aquí mi papá, que es una persona muy informada en el tema, nos está poniendo varios comentarios. En Costa Rica ya los sectores afectados anuncian medidas extremas, incluyendo bloqueos y manifestaciones. Hay mucho malestar. Chris Barcesa te dice, querida Irene, ¿puede ser que las represas de Siete Quedas tengan impacto negativo en el río Tieté? Sí, ya sabe, Cristian. Cristian fue alumno mío y fue adscrito a mi cátedra. Sí, en realidad no tiene nada que ver, Cristian, con esto, porque después si querés lo charlamos, te lo cuento, es largo, porque no tiene nada que ver con la pesca de arrastre, y eso es algo, para la que la gente que no sabe me pregunta, el río Tieté es un afluente muy importante del río Paraná Superior en Brasil, es el río que pasa por San Pablo. Y en realidad las Siete Caídas está muchísimo más al sur, quedó debajo de Itaipú, así que eso después, Cristian, lo hablamos, pero Ok. no, en principio, la respuesta para lo que me preguntás, no tiene nada que ver. Te quiero Ah, contar una cosa
que acá de una pregunta que me hicieron, que creo que es alguien de Costa Rica. Yo creo, o sea, contestando, me preguntan sobre la prudencia. Yo creo que es total, no, o sea, no es prudente, lo dicen los mismos investigadores de Costa Rica, no es prudente en este momento hacer un proyecto de esa envergadura, por todas las razones que estábamos hablando recién, Totalmente, claro. por la reducción del fondo, digamos, lo poco que significaría para los pocos camarones en porcentaje, ¿no? Que en relación con los peces que llegan a puerto, que se puedan extraer, y además, sobre todo por el tema de la fauna acompañante, que se llama así, que es todo lo que sale, por ser una pesca que no es selectiva. Justamente la pesca de arrastre es la menos selectiva de todos los tipos de pesca, porque vos sacás, al arrastrar, como lo dice la palabra, al arrastrar, trawling se llama en inglés, al estar arrastrando todo lo que está en el fondo, sacás todo, desde corales que tardaron, vos fíjate que un coral, no sé si la gente tiene conciencia de que el coral es un animal, hay especies que tienen la forma móvil, que son las medusas, ¿no? Pero la forma fija, que son los pólipos, van creciendo, se crecen en colonias, es un animal muy primitivo, hay mucha gente que ni siquiera sabe que son animales, es un animal primitivo que vive colonialmente y que la parte viva está siempre en los extremos, porque por debajo quedó toda la estructura, el exoesqueleto de carbonato de calcio, que es lo que forma el arrecife. Y eso da protección a muchísimas especies de peces que evolucionaron conjuntamente, así como vos tenés en la Tierra las plantas con flor, los árboles con flor que son los más evolucionados, que evolucionaron conjuntamente con los insectos, que es el grupo de animales que más se diversificó en la naturaleza, porque cada especie de planta tiene un insecto que lo poliniza, ¿no? En general son bastante específicos, porque hay algunos que no son tan específicos, pero por ejemplo las abejas no son tan específicas. Pero sí hay, por ejemplo, el gusano de la seda, que es la oruga de la mariposa que forma la seda en el capullo, con la morera, con el árbol de mora, y así hay un montón de especies, digamos, que evolucionaron paralelamente. Bueno, en los mares pasó lo mismo. Por ejemplo, vos tenés el pez payaso, que es el único que está como vacunado, entre comillas, con los pólipos, que son las estructuras fijas que tiene el coral en el arrecife. Para defenderse, como no se pueden mover, no se pueden escapar, largan una serie de filamentos urticantes, ¿no? Que es justamente lo que nos pasa cuando las aguas vivas, viste, nos rozan, que dicen, me picó una agua viva. No, no te picó, lo que pasa es que te rozó y te largó esos filamentos urticantes que son de protección, que se llaman ctenóforos, ese resortecito ultramicroscópico se llaman nematocistos, son nombres muy técnicos, no importa, pero estos corales le hacen eso a todas las especies que se acercan, pero a su vez con el pez payaso no pasa eso, al pez payaso no le hace absolutamente nada con la anémona de mar, por ejemplo, ¿no? Que también es un pólipo. Y eso fue muy visto en la película en Nemo, los chicos ya lo saben porque vieron la película animada y bueno, también lo enseñan en la escuela, están en los manuales escolares, pero hay montones de casos como ese, ¿no? Entonces, ¿en qué es una simbiosis, es una situación de beneficio mutuo? ¿En qué le beneficia al arrecife de coral o al pólipo, a la anémona en este caso? Que digamos, en el caso de la anémona es individual, pero también hay casos que se dan con las especies coloniales, ¿no? De arrecife, de coral. Lo beneficia en que el pez encuentra protección y a su vez, como los corales son detritívoros, o sea, les interesa, se llaman suspensívoros porque comen todo lo que está en suspensión. Voro quiere decir que come todo lo que está en suspensión, o sea, el detritus, o sea, la materia fecal, todo lo que va alargando el pez payaso por arriba de eso, le sirve de alimento a la anémona de mar y a las colonias también del arrecife. Entonces, y lo mismo pasa con otros peces, con otras especies del arrecife. Entonces, es un beneficio mutuo, que eso se fue creando a lo largo de centenares de millones de años de evolución conjunta, y que eso se destruye, o sea, con una pasada del arrastrero te hace un desastre, ¿no? Y además, bueno, removés todo el fondo, lo que hablábamos recién. Yo lo repito porque hay gente que por ahí entró tarde. Sí, aquí te pregunto, por ejemplo, si estos barcos de arrastre, digamos, si pasan por un pedacito, no sé cuántos kilómetros recorrerán, no sé si son 3 kilómetros, en lo que salen una mañana y será 2, 3 kilómetros. Ya por esos 2, 3 kilómetros ya no tendría sentido volver a pasar, o sea, me imagino que van acabando poco a poco con todo lo que esté alrededor, o sea, todos los días salen a deforestar
un pedazo del mar, podríamos decirlo así para que la gente lo entienda. Mira, depende mucho de la capacidad, o sea, de la embarcación, porque vos tenés arrastreros de fondo que son como transatlánticos y también tenés barcos chiquitos, depende, no tengo idea, depende de esos 3 kilómetros, dependerá, además del daño que hagan, también depende de la potencia de los arrastreros, porque hay redes que son mucho más fuertes o poderosas que otras. Pero por lo que vos ves en las películas de las redes de arrastre, se llevan todo, o sea, los documentales, este que mencioné, por decir un ejemplo, pero de los varios que hay, se llevan todo, vos ves lo que sale, sacan cualquier cosa, y los pedazos de coral y de arrecife destruido, ¿no? Todo eso, porque es muy frágil, o sea, es de carbonato de calcio, pero tiene fragilidad porque es muy delgadito, o sea, vos fíjate, si viste los corales, viste, van creciendo hacia arriba en 3 dimensiones, y no son muy gruesos en grosor, valga la redundancia. Entonces eso es muy fácil de que se rompa. Entonces no se necesita tampoco que tenga una gran potencia para que eso se quiebre, ¿no? Claro. Yo estoy mirando la hora porque no, pero Nos todavía tenemos tiempo. quedan 15 minutos. Te Sí, están preguntando vas acá que si, volando. que si en Argentina hacen este tipo de pesca actualmente. Mira, hay pesca de arrastre, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una plataforma tan extensa y tan grande que yo no No se sé. siente. No es que no se siente. Por un lado es el volumen de la plataforma, pero por el otro lado, nosotros estamos la diferencia de Costa Rica, que estamos en una zona templada. Nosotros no tenemos los arrecifes que hay en Centroamérica, por ejemplo. Sí tenemos especies de coral, por ejemplo, cerca de la península antártica. De hecho, las expediciones antárticas, que se hacen hace mucho tiempo, trajeron, digamos, para estudios científicos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Bernardino Rivadavia de acá de Buenos Aires, que a su vez es Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, ¿no? Es una unidad ejecutora del CONICET, tiene su sala antártica, por ejemplo, especies que, y además hay, por supuesto, en los laboratorios guardados los ejemplares que trajeron en las campañas antárticas cuando se hicieron con el Instituto Antártico Argentino. Pero nosotros no tenemos, o sea, ustedes tienen una riqueza por la zona del mundo en la que están, tienen una riqueza muy superior en cuanto a fondos. Nuestros fondos no te voy a decir que están pelados, porque no es cierto, porque hay fauna y flora, bentónica, se llama así, lo que vive en el fondo se llama bentos, ¿no? Bentos, así como suena. Pero en el caso de Centroamérica, por ejemplo, que vos tenés hasta islas de origen coralino, por ejemplo, o eso nosotros acá no lo tenemos. Una cosa que te quiero contestar antes de que se nos acabe el tiempo, que me preguntabas en privado, que vos me preguntabas por el oxígeno, ¿no? Que se produce en el mar. Vos fíjate que durante mucho tiempo hubo un mito que se creía que la gran cantidad de oxígeno de la Tierra disponible para los seres vivos que respiramos de manera aeróbica como nosotros, venía de los bosques, de las selvas. En realidad los bosques y las selvas son muy importantes por muchas otras cosas. Pero si vos te fijás, un árbol, por ejemplo, la parte que fotosintetiza, si bien produce una enorme cantidad de oxígeno, la única parte que fotosintetiza es la parte verde, o sea, las hojas, pero a su vez respira todo el árbol, toda la planta, respiran las ramas, respiran las flores, respiran los frutos, respiran las raíces. Entonces, cuando vos haces la resta de la producción bruta de oxígeno y le restás la producción, lo que se consume, digamos, por Lo que respiración, absorbe. claro, la cantidad es menor, o sea, si bien son sumideros de carbono importantes por la fotosíntesis, en realidad también se consume mucha cantidad de ese oxígeno. Ahora, en el mar, esto es muy diferente. Fíjate que tanto en Australia como hace unos años atrás, tanto en Australia como en Canadá, en forma paralela, prácticamente publicaron 2 papers, 2 trabajos científicos. En un caso llegaron a la conclusión que en los mares se produce las 3/4 partes del oxígeno de la biosfera y en el otro caso, en el otro país, los 2 tercios. O sea que hay más o menos un pedacito del diagrama de la torta, digamos, si uno pudiera hacer un diagrama de Excel, de diferencia. O sea, esa es la cantidad de oxígeno disponible en la biosfera para los que respiramos de manera aeróbica. Lo aclaro esto porque hay especies de bacterias, por ejemplo, anaeróbicas, ¿no? que están Claro. en la putrefacción y también en los alimentos, en el yogur, qué sé yo, en las enfermedades, que el botulismo, no sé, hay montones de especies que no necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Claro. La bacteria que produce, por ejemplo, el tétano también. Pero Y son más peligrosas que las que sí necesitan sí, oxígeno, de hecho. bueno, pero hay algunas que son las bacterias útiles, los microbios útiles que le llaman, por ejemplo, el Lactobacillus casei,
que está en el yogur, que eso te da protección, ¿no? En la flora intestinal. Bueno, pero el 99,9% de las especies del mundo, por algo, fue la evolución en sentido aeróbico, porque vos tenés que, si uno pudiera estudiar bioquímicamente, digamos que acá debe haber gente tal vez que sepa algo de química, pero cómo es la respiración celular, por cada molécula de glucosa, que es el combustible, es mucho más eficiente, es 16 veces más eficiente la respiración aeróbica, con la cantidad de energía que se genera, que la respiración anaeróbica. Entonces la evolución fue en ese sentido, ¿no? Justamente por esta razón. Entonces, cuando vos tenés en superficie, a diferencia de la comunidad del fondo, que se llama bentos, que es la que destruyen los arrastreros, vos tenés en superficie, o en las capas superficiales, mejor dicho, no tanto en la superficie, en las capas superficiales, las cadenas alimentarias empiezan por el fitoplancton, que son las algas en suspensión. Las algas en realidad tienen un cuerpo, que puede ser una célula, un filamento o una colonia, pero son muy simples, son muy sencillas, digamos, botánicamente son de los organismos más primitivos que hay. Entonces, todo el oxígeno que producen les alcanza y les recontra sobra para su respiración. Entonces, el exceso lo liberan al mar o al lago, o donde sea el agua, y eso lo liberan, o sea, se libera después por difusión a la atmósfera, ¿no? Por diferencia de presión, lo que queda sobrante, cuando hay mucho oxígeno en el mar, el resto va a la atmósfera. Entonces, eso es lo que está más disponible. Entonces, ahí es donde empiezan las cadenas alimentarias, pero vos también tenés que en las plataformas continentales someras, o sea, de poca profundidad, también tenés plantas arraigadas. Nosotros acá en el sur, por ejemplo, tenemos una alga que es muy común, que acá justamente los habitantes de las Islas Malvinas, ¿por qué en inglés le dicen los kelpers? Porque el nombre en inglés de esa alga es una alga feoficia, que tiene como unos flotadores, ¿no? Que se arraigan en el fondo y después llegan hasta la superficie. Los primeros habitantes de las Islas Malvinas recogían esas algas y hacían medicamentos, y hacían comida, y hacían un montón de cosas, porque son muy nutritivas, tienen mucho fósforo. Entonces, por eso a los recogedores de los kelps se les llamaron kelpers. Hay poca gente que sabe por qué le llaman kelpers, ¿no? Bueno, y en realidad esa es una planta que gracias a la someritud, no sé cómo se diría, o sea que las aguas son someras y que además son muy cristalinas, en el sur son muy cristalinas, esta alga puede llegar a arraigarse en el fondo y también toda la parte, digamos que de crecimiento, que a veces es enorme, llega hasta la superficie y flota. Cuando vos vas a Ushuaia, por ejemplo, que yo hace unos años fui con mi marido y mis hijos de vacaciones de invierno, es impresionante porque vos vas a hacer una excursión en el canal de Beagle y vos mirás para abajo, yo que sufro vértigo cuando subo a un edificio, mirás para abajo y te da vértigo porque el agua es tan transparente, es una helada, súper transparente y ves hasta muchísimos metros de profundidad cómo estas algas, o sea, hasta dónde llegan, se ve. Es impresionante, yo nunca me voy a olvidar de esa sensación, ¿no? No sé si léeme más preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Ya, ok, esta es la que ya contestaste. Sí, eso no tiene que ver con este tema, después lo hablo yo con Cristian. Claro, aquí nos dice Sebas Rosado, hay una oportunidad muy grande con el programa de los ODS para buscar la unión de todos los países. Sí, los objetivos, bueno, lo aclaro porque hay gente que por ahí no sabe, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y hay uno particularmente que se refiere al mar, pero hay otros que atraviesan, digamos, lo que sería educación ambiental, atraviesan todo lo que tiene que ver con los temas ambientales, ¿no? Si vos te fijas, si lo googlean y se fijan cuál es el objetivo de cada ODS, van a ver que hay algunos que son más específicos y otros que son más transversales, ¿no? Correcto. Ahí te dicen cómo nos imponemos a la pesca destructiva nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que nada, informarse, porque de nada sirve salir a protestar si uno no tiene un argumento como para contrarrestar la norma. Yo la verdad que no tuve acceso, la estuve buscando, pero no encontré la ley. Así que si vos la conseguís, mándamela para que yo la lea, porque debe tener supongo que debe tener algún sustento, algún fundamento. No, en general es como cualquier normativa, tiene unos considerandos y después tiene la resolución, ¿no? En teoría lo que usan para defenderse es que sí hicieron un estudio, pero por lo que dice el grupo de científicos a quien yo confío, es que no fue suficiente tiempo para llegar realmente a una buena
¿cómo se podría decir? Sí, a un buen resultado como para A un buen decidir. resultado, exactamente. Sí, en realidad la parte de la evaluación, a ver, una cosa es un estudio de impacto ambiental que es algo puntual, y otra cosa es que sería como una foto, y otra cosa es una suma de estudios que forman la evaluación de impacto ambiental, que sería la película, ¿no? Hay que entender bien Mm, esto, porque a veces dice la claro, gente ve EIA, que es la misma sigla, y dice estudio de impacto ambiental, no, tienen que ver que sea la evaluación de impacto ambiental, que no es lo mismo, y mucho mejor si es evaluación ambiental estratégica, porque eso incluye la posibilidad de que se hagan audiencias públicas para informar a la gente. A veces no son vinculantes, o sea, las decisiones se toman igual, pero por lo menos la gente puede ir y dar su opinión cuando está claro, informada. Por supuesto, no va a ir a decir, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque se me da la gana. No, tiene que argumentar por qué no claro. está de acuerdo. Pero la gente que vive de esa pesca en forma artesanal sabe muy bien que lo está afectando.